Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, estaba aquí leyendo de Segunda de Tesalonicense, ¿verdad? Ya que tantas personas tienen una obsesión con que el hombre de pecado, esa palabra que se menciona aquí, el hombre de pecado es el supuesto anticristo. Anticristo. Entonces, no acaban de entender que Juan, cuando está hablando de anticristo, está hablando de los falsos profetas o falsos maestros que una vez eran de la parte de la iglesia primitiva y se fueron. Entonces Juan dice, se fueron porque no eran de nosotros, no eran cristianos, eran espías que querían aprender del cristianismo para luego talgiversar lo que el cristianismo, lo que se enseñaba en cuanto al evangelio del reino en el siglo I. Entonces, pues estaba leyendo y mira, mientras uno va leyendo, te van viniendo otros pasajes y otros pasajes y tú dices, pero es similar esto con esto otro, con esto otro. O sea que está muy relacionado, bastante relacionado. Entonces, pues, entonces uno le da su interpretación, ¿verdad? Uno aprende interpretaciones de otras personas, pero también eso te ayuda a despertar tu mente y poder recibir una mejor iluminación en cuanto al entendimiento de las escrituras. Entonces, mientras leí aquí, que dice así en Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, cuando usted compara esto con el Apocalipsis, en el Apocalipsis, y verdad, y lo que también aprendemos de la historia de Roma, eran los emperadores romanos los que se hacían pasar como dioses, como que ellos eran divinos. Y había un culto hacia la divinidad del emperador, mayormente el César. ¿Entienden? Eso era el César, eso era un nombre divino. Y por eso eran los emperadores romanos los que se hacían pasar como Dios. Yo soy tu Dios. Es a mí a quien tienes que adorar. Cuando usted ve la película de los 300, igual pasó en Babilonia con Nabucodonosor. Hicieron una estatua y había que adorar a Nabucodonosor. También, no, creo que era Altajerjes, que sale en la película de los 300. Y también se hacía pasar como que él era un dios. O sea, fueron varios reyes de estos
entre estos cuatro reinos que, ¿verdad? Estarían yugando a Israel en esas 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Estaría bajo el yugo de esas cuatro naciones: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Pues en Roma a los césares se les rendía culto y ellos pues se hacían pasar por Dios. Ellos se creían divinos. Tenían el poder de supuestamente de hacer lo que les diera la gana, hasta que los legisladores y senadores se volvieran rebeldes y cada uno los mataba a puñaladas. Y no eran puñaladas de mentira. Como dicen, me das una puñalada por la espalda, traición. No, puñaladas de traición y reales. Triste. Pero a veces que eran malos. Muchos, no todos tenían el misma forma de gobernar. Unos eran más malos que otros, obviamente. Entonces, entre esos que eran más malos que otros, ¿verdad? Pues, la iglesia estuvo sujeta a los malos y los menos malos y los malos otra vez y el menos malo y así sucesivamente. Entonces, dice, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Entiendes? O sea, es que lo que dice, lo que lo detiene, lo más que se puede, ¿verdad? Lo más que se puede entender de esto, era que había un emperador, no muy bueno, pero vendría otro que cambiaría, pondría las leyes a su gusto. Cada uno ponía las leyes, cambiaba las leyes. Pondría las leyes a su gusto. Había uno que se llamó Calígula, que era un enfermo. Y él cambió las leyes del palacio y eso eran orgías y orgías y orgías. Mataba a los cristianos en juegos que él se los disfrutaba, cortando cabezas y cuanta cosa. O sea, cuando hablaba de esta venida del Señor, era la venida del Señor como el Hijo del Hombre de juicio. Era la venida del Señor en juicio. ¿Entiende? Pero mire cómo dice aquí, porque ya está en acción, ya. En el siglo I, disculpe, estuve medio enfermito, por eso tengo la garganta un poco difícil. Y dice que porque ya esta nación, el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Al presente. ¿Lo ves? Solo que hay quien al presente, porque ya está en acción. Pablo escribiendo en el siglo I, enviando esa carta a los hermanos, ¿verdad? En Tesalónica, diciéndoles, ya está en acción. Cuando ellos leyeran eso, ¿qué iban a entender? No, esto va a pasar en 2000 años. No. Pablo les está diciendo, hermano, al momento que la leen ahí, porque ya está en acción, siglo I, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que no hay quien al presente, a nuestro presente, al presente lo detiene, nuestro presente. Cuando esto se ha quitado, venga otro emperador que va a ser peor que este, va a cambiar las leyes y va a hacer otra vez cante.
al presidente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Entre ellos también estaba Nerón, que prendió fuego aparte de Roma y después dijo, miró para los lados. Fueron los cristianos a perseguirlos. Entonces, mire cómo dice aquí. Esta parte es una de lo más importante, porque está basado en el milenio y esto de la espada que sale de su boca. Mire que lo dice aquí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El espíritu de su boca. ¿Se acuerda cuando Jesucristo decía, mis palabras son espíritu y son vida? Mis palabras son espíritu y son vida. ¿Entiende? Porque pero en esta ocasión, cuando dice el espíritu de su boca, esta palabra, cuando esta palabra será predicada en todo el imperio, sería de juicio para el imperio, para todos aquellos que endurecieron sus corazones en Israel. Por eso Jesús, vuelvo y digo, por eso Jesús les dijo, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. No quisiste. Entonces, ya usted verá la relación de lo que quiere decir este texto, porque esto no es literal. Pablo está repitiendo aquí. Pablo está repitiendo una profecía de Isaías. Una profecía de Isaías. Porque Pablo sabía de lo que estaba hablando. Aquí Pablo está hablando ya cuando está comenzando el establecimiento del milenio. Y por eso Pablo sabe de qué está hablando. Pablo sabe que Roma, como la bestia de Daniel, como la bestia de Apocalipsis, la cuarta bestia, la última, se levantaría contra el pueblo de Dios. Y cuando digo el pueblo de Dios, hablo de la iglesia compuesta de judíos primeramente y de gentiles. Siempre el judío primero. Cuando comenzó la prédica, el llamamiento a Jesús dijo que vino a lo suyo, lo que es de él, el pueblo de Israel. Él dice a lo suyo vino, a lo que es de él. Y ahí dice, más los suyos no le recibieron. ¿Entiende? A lo suyo vino, a su pueblo, a Israel, más los suyos, más Israel, no le recibió. Quise juntarte como era, mas no quisiste. Entonces, es que me vienen tantas cosas a la mente, pero no puedo poderme hablar de todo porque si no, esto no termina. Entonces, y no me gusta estar que si parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Porque por más que tanto, si no lo entiende de una manera sencilla, ¿de qué vale darle y darle y darle y darle? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4.
Dice que el buen entendedor con pocas palabras basta. O le basta. Entonces, aquí usted cree que está viendo a un anticristo y no, usted está viendo el hombre de pecado. Todo es Roma. Roma en cuanto al imperio y su religión satánica, humanista, de ver al emperador como un dios. Se cree Dios. Él se cree tener la autoridad sobre todos. Entonces, pues hasta que llega, ¿verdad? Este otro emperador y dice, cuando volvemos al punto, cuando dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y sigue, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia. Y cuando dice la verdad, está hablando de Jesucristo. No recibieron, no creyeron a la verdad. Jesucristo dijo que Él era la verdad, Él era el camino, Él era la vida. Sino que se complacieron en la injusticia, en el sacrificio, en matar al dador de la vida, como en ese primer mensaje, Pedro les predica, ustedes mataron al dador de la vida, injusticia. Entonces, vamos allá. Y dice, si usted ve, vuelvo y recalco que está hablando de que el espíritu de su boca, la palabra que sale de su boca. ¿Se acuerdan cuando Jesús reunido con los apóstoles les dice que vendría el Espíritu Santo, el Consolador, el cual tomaría de lo suyo, tomará de lo mío, dijo él, tomará de lo mío y os lo hará saber? ¿Se acuerdan en Hebreo 1 que dice que el Señor antes nos hablaba por los profetas? ¿Verdad? Pero ahora nos habla por el Hijo. La palabra que sale de su boca. Ahora, vamos a Apocalipsis 19. Vamos a ver si llegamos por aquí. Vuelvo a Apocalipsis 19, cuando está hablando de el jinete del caballo blanco. Entonces dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Ves? Esta es la misma presentación de Segunda de Tesalonicenses cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba. Esto no es literal. No trate de hacerse una película en su mente solo por crear una fantasía, sino que tiene que estar, cuando usted lee esto, se abre a a la iluminación para que pueda salir una interpretación correcta. Entonces dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas en su cabeza. Entonces dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas de sangre. Ropas teñidas de sangre.
si usted ve en la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí en Apocalipsis dice que a la bestia, al imperio romano, se le dio autoridad para vencer a los santos, la iglesia primitiva. Se le dio poder para vencer a los santos por un tiempo. Entonces, ¿cómo los vencía? Ya usted sabe. Se convertían en mártires. Y aquí Jesucristo viene, estaba vestido con la ropa teñida de sangre. ¿Sangre de quién? Esa sangre que está ahí en esa visión simbolizaba la sangre, el cuerpo, su iglesia, mártires. Y en su nombre es el verbo de Dios, el verbo de Dios, el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino. Ya está introduciendo el milenio. El lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero ve, segunda de Tesalonicenses, dice que el espíritu de su boca. Aquí dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Ve cómo va cayendo la relación? ¿Peleando contra quién? Contra la bestia, contra el imperio romano. Pero no es una batalla literal. Roma no lo hubiese aguantado un segundo. Pero es en la forma en que se estaban dando las cosas. Imagínense que se pasaron 3 siglos hasta que llegó Constantino. Y ahí fue que hubo el cambio. Entonces, ya vemos la relación. El hombre de pecado, aquel inicuo, es aquí mismo, la misma bestia, Roma, la cuarta bestia de Daniel. Todo está relacionado. Es lo mismo. Es lo mismo. La palabra que sale de su boca, el espíritu que sale de su boca, el verbo de Dios, que de su boca sale una espada aguda. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No me voy a poner a dar la interpretación a cada una de esas cosas porque si no. Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Mientras Roma trataba de aniquilar al cristiano, de acabarlo, como hicieron con los judíos en Israel. Querían hacer lo mismo con los cristianos, pero ¿qué pasa? Los cristianos abrían su boca, salía la palabra más cortante que una espada de 2 filos, y las personas, aún viendo que hacían, dando su vida a Cristo, pondrían su vida en peligro, lo hacían. Y esa es la palabra que juzga a las naciones. Aún poniendo sus vidas en peligro, elegían a Cristo. Elegían al Señor. Y ahí es donde Jesús va
envía el espíritu de su boca. La palabra que sale y regresa y no retorna atrás vacía. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy tratando de transmitir. No sé si lo está entendiendo. Pero todo está basado en lo mismo. Lo que usted no quiere aceptar voluntariamente, porque esto de tú escucharlo es sencillo de comprender, pero voluntariamente te niegas a aceptarlo. Todo esto está relacionado. El hombre de pecado, el hijo de perdición, todo eso está hablando de Roma y sus religiones paganas. Y la obstinación de Roma con matar y perseguir cristianos. Era una bestia con dientes de hierro, abominable. Entonces, de ahí de Apocalipsis, no voy a entrar en todo eso, vuelvo y digo, no quiero hacer algo tan largo, tan grande, pero sí estoy trayéndote esto para que vayas haciendo, uniendo las partes como el rompecabezas. En Apocalipsis 1.7, volvemos a hablar de cuando, ¿verdad? En segunda de Tesalonicenses dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí en Apocalipsis 19 dice que los cielos serán abiertos y vendrá Jesucristo en un caballo blanco. Entonces viene con la espada que sale de su boca. Entonces aquí en Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Los linajes, los que le traspasaron. ¿Quiénes fueron estos? Pedro los describe en su primer mensaje. Les dice, ustedes judíos mataron al dador de la vida. Ustedes lo hicieron. Fueron ustedes. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Ustedes mataron al dador de la vida. Ahora Jesucristo, cuando viene en juicio como el Hijo del Hombre, como lo describe Daniel, que dice que Dios le dio el hacer juicio a uno que era como hijo de hombre. Y está describiendo a Jesucristo. Él mismo se describía a sí mismo como el Hijo del Hombre, el que vendría a traer juicio sobre Israel y retribución sobre Roma. Entonces dice que cuando vendría, lo verían los que le traspasaron. Los linajes de la tierra. ¿De qué tierra? La tierra en ese entonces, en ese momento. Donde quiera que estaban los judíos, le iban a ver. Pero esto no es literal. Le iban a ver en juicio, como él se los anunció a ellos. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Me van a ver. Cuando él dice me van a ver, le está diciendo todo lo que yo le dije que iba a pasar, se van a acordar de mí. Es una forma de decirlo. Lo que yo les dije, se van a acordar de mí, me van a ver. En eso, en todo esto, me van a ver. Perdón. Y se lamentarán. Aquí mismo lo dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pero esto va específico a quienes, a los que le traspasaron. Ahora, mire esto. Ve que dice aquí una venida. Los que le traspasaron lo van a ver y harán lamentación. Y ya sabemos, ¿verdad?
Vamos a ver lo que dice Mateo, versículo 30 del capítulo 24. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto no es literal. No es literal. El Señor va a conmover los cielos. Pero eso es según Dios lo ve en el juicio de Dios. Entonces dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ve? El Señor no está dando señal para su segunda venida. En su segunda venida Él no da señal. Él dice, vendrá como ladrón en la noche. Pero en esta dice que habrá una señal. Que hubo una señal. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Lo vimos en Tesalonicenses que dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él. Lo vimos en Apocalipsis que dice que vendría y todo ojo le vería. Lo vemos en el 19 que dice que los cielos serán abiertos y descenderá en un caballo blanco. El Hijo del Hombre. El juicio. Dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero mire el otro punto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esos son los linajes, las tribus. ¿Pero cuáles? Los que le traspasaron. Es lo mismo. ¿Quiénes lo verían en este? Los que le traspasaron. Ahora, perdonando. Y dice: y verán al Hijo del Hombre y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Con gran voz de trompeta. Vuelve la palabra, voz de trompeta. Voz. El espíritu de su boca. La palabra que sale de su boca. El verbo de Dios, voz. Todo relacionado a la predicación. Igual que los dos testigos que simbolizan la iglesia, el pueblo de Israel primeramente y después los gentiles, la iglesia. Esos son los dos testigos. ¿Qué hacían los dos testigos? Predicar. El espíritu de su boca, la palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Quiénes se lamentarán? Las tribus de la tierra, los linajes de la tierra, los que le traspasaron. Todo está relacionado. Está hablando de Roma. Está hablando de los judíos. Por eso dice: no, tú eres que si, ¿cómo ves? Preterista, que sí, que sé yo. Yo solamente interpreto la Biblia. No me importa donde me quieran encajonar o qué sé yo. No sé. Mira, a uno le vienen tantas cosas, a veces es que es difícil comunicarlo. Se vuelve un tanto difícil porque uno quisiera que usted, cuando usted lo escuchara, lo viera como yo lo veo, pero no tiene ciertos conocimientos en la Biblia que son los que me vienen a la mente cuando yo leo. Entonces me acuerdo de cosas que leí. No sé si es retentiva, que no creo que tenga. Se me olvidan las palabras cuando estoy hablando y todo eso, pero me acuerdo de esto. Entonces, para ir acabando, vamos a Isaías. Isaías, capítulo 11, el reinado del Mesías. Estamos hablando de que todo esto está pasando cuando se está estableciendo el reino de Dios, que es la iglesia. La iglesia en ese entonces era un bebé en crecimiento. Por eso desde el principio se manifestaban estos dones sobrenaturales para llamar la atención de los judíos.
para que los judíos crecieran su fe, porque ellos demandaban señales. Y Dios le dio señales a los apóstoles, señales de apóstoles, para llamar al pueblo de Israel por medio de estas manifestaciones con las cuales ellos estaban relacionados, pero no así los griegos. Los griegos veían a los apóstoles haciendo milagros y haciendo señales y se creían que eran dioses griegos. Pero los judíos entendían estas señales. Cuando le dice, cuando vieron a los apóstoles hablando lenguas de todas las partes, las regiones, mayormente de África, dice que no son estos Galileos, que sí. Tú sabes qué está pasando aquí. Pero mírese esto, para ir acabando, porque el tiempo se me está acabando. En un minuto, vamos a ver. Saldrá una vara del tronco de Isaí, que es Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Entiende? Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Si usted sigue leyendo ese pasaje, va a encontrar como cuando dice, morará el lobo con el cordero y el león pardo con el cabrito se acostará. Eso no está hablando de animales, está hablando de la gente. Que tanto los bravos como los mansos, tanto los malos como los buenos, todos en la iglesia estarán en armonía y en unidad. Es lo que quiere decir esto. Está hablando del milenio, que es el reinado de Cristo, que es cuando Cristo transforma los corazones de la gente y los convierte en corderos. Y entonces todos serían lo mismo, tanto el león como el cordero estarán en el mismo redil. Y lo dejo hasta aquí porque creo que ya mi tiempo se acabó. Así que Dios les continúe bendiciendo. Más pronto hablaré acerca de Isaías capítulo 11. Dios te continúe bendiciendo.